Uno. ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos en el segundo episodio de esta serie de charlas entre una psicóloga y un amante de la filosofía y de las humanidades, ella también amante de las humanidades, Mili Sánchez Alama, que goza de una merecida reputación como psicoterapeuta. Cada vez es más relevante y más reconocida su actuación en el campo de la salud mental y del desarrollo humano. Un servidor que no hace otra cosa que leer en su tiempo libre. Me fascina conversar con gente preparada como Mili. Y les decimos, este es el segundo episodio de Psicosofía, que también se podría llamar Filosiquia. Mili, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, hola. Igual que un servidor, llegaste safe, usando términos de béisbol. Así es, barridita. Bueno. Así es, pues también muy contenta de platicar contigo, que finalmente pues eres una persona que amas la filosofía, la psicología, y a pesar de que además tienes, bueno, muchísimas maestrías, diplomados y en lo que tiene que ver con psicología, educación, la psicología te llama mucho la atención y por lo que entiendo tienes ganas de hacer por ahí algún doctorado en psicoterapia. Sí. Entonces, pues yo encantada de estar aquí y de que tengamos así como intercambio de ideas. Sí. Pero sí, igual llegué así, barridita, bueno, pero es parte contenta de la vida. Y entusiasmada, sí. Quizá uno de los aspectos positivos de este programa, del episodio anterior, que llevamos apenas uno, pues es eso, la frescura. No hay un formato rígido, no está de que cada minuto tenemos que hablar de determinado tema, es la ocurrencia, es la espontaneidad, la flexibilidad, sabiendo que esperamos que haya más programas. Y también una petición muy concreta: en el mismo sitio de YouTube nos pueden poner sugerencias de temas que abordemos. Así es. La vida es riquísima y los temas prácticamente son infinitos. Sí. Y esta serie de Psicosofía, Mili Sánchez Alama y un servidor, Antonio Álvarez, esperamos presentarla cada 2 semanas. Procuraremos que sea el mismo día. Hoy es martes, hace 2 semanas también el martes se subió el primer episodio. Procuraremos, la vida está llena de imponderables, también subirlo dentro de 2 semanas en martes, para que se vayan haciendo a la idea. Bueno, en el primer episodio, Mili, con la preparación espléndida que tiene, nos habló mucho de la terapia racional emotiva de Albert Ellis y de la terapia cognitivo-conductual de varios teóricos, entre ellos de manera destacada Aaron Beck. Y yo señalaba, ella también, que pues hay antecedentes en la filosofía, concretamente para lo racional emotivo y lo cognitivo conductual en los estoicos, y antes de los estoicos en Sócrates con su mayéutica, el diálogo socrático. Mili y un servidor estamos convencidos de que la historia pesa, los antecedentes cuentan, pero el momento presente es el momento de poder. Y aunque la historia pesa, podemos hacer cambios para bien en nuestro desarrollo, en la orientación de nuestra existencia, en sacarle jugo a la vida en el presente. Y entonces, es en el presente donde vivimos, es en el presente donde nos ubicamos, es en el presente donde estamos. Mili, pero sobre todo en psicología, por ejemplo, todo lo psicoanalítico y también las terapias de orientación analítica y otras derivadas de las mismas, le dan mucha importancia al pasado, ¿no? A explorar las etapas de tu vida. Es más, hay ya enfoques que valoran la vida intrauterina y, de una vez lo digo, hay enfoques para gente que cree en la reencarnación, que quiere trabajar vidas anteriores, vidas previas. Por ejemplo, Brian Weiss, que es un muchas psiquiatra. Vidas, muchos maestros. Exactamente. Bueno, le dan mucha importancia al pasado. Sí, Tú como terapeuta, como
como alguien que profesionalmente ejerces, y me consta de manera muy brillante la psicoterapia, ¿qué tan Gracias. importante es el pasado, Mili? Yo creo que como bien dices, sí hay corrientes, luego a veces como que cuando alguien busca ir a psicoterapia, dice, ¿por dónde me inclinaré? Esta parte de por qué hay tantos estilos o corrientes o abordajes distintos llama la atención, pero bueno, es que como en todo hay puntos de vista diferentes, se va diversificando el estilo y a lo que cada uno le da importancia. Y yo creo que sí, los primeros enfoques le dieron muchísima importancia a todo lo que era el pasado, a tratar de entender por qué estoy donde estoy ahora. Y yo creo que, como lo comentaba la vez pasada, en la terapia cognitivo-conductual y, por ejemplo, el humanismo también, aunque lo hablen de distinta forma, hablan de ver al ser humano como un todo y en el momento actual. Entonces sí creo, yo al menos en lo personal, creo que el pasado no es que no tenga relevancia, pero tiene que ver mucho con cómo lo estoy interpretando el día de hoy, con qué significado le doy el día de hoy. Entonces, es parte de mí, pero finalmente mi única experiencia realista, si nos vamos a hablar desde el humanismo, es lo que está sucediendo, como bien decías ahorita, en este momento, aquí y ahora. Ese concepto a mí me gusta mucho porque Claudio Naranjo, un terapeuta gestalt y de todo lo que tiene que ver también con enneagrama y bueno, una persona muy culta a mi entender, él decía que entender el concepto, hay un video por ahí de él que le hacen una entrevista y él decía, citándolo a él, desde su perspectiva, él decía que Freud fue un gran teórico, pero no necesariamente un gran psicoterapeuta desde su perspectiva, ¿verdad? Obviamente jamás demeritándolo ni quitándole el crédito de toda la gran teoría que aportó, pero hablaba también esta parte de cómo explicar el aquí y ahora y daba un ejemplo que decía que explicar esa terminología del aquí y ahora luego a veces no es tan sencillo de entender, o sea, lo podemos intelectualizar y lo podemos decir e incluso se ha vuelto ya un poco hasta trillado, ¿no? La frase, pero luego realmente entenderla de que lo único que realmente existe es este momento. En este momento lo que está pasando. Entonces, si el pasado es importante o no, creo que no podría yo atreverme a decir que no. Sí, pero lo que sí creo es que para fines en mi trabajo, desde mi experiencia, me gusta más empezar por lo que está sucediendo en el presente. Y a veces de ahí van saliendo solitas algunas cosas del pasado donde entiendes cómo se gestionaron esas creencias que están ahora. Pero a veces, Rafael Santandreu, que es un terapeuta cognitivo-conductual, cuando le preguntan que de dónde vienen los ataques de ansiedad, de pánico, si es algo biológico, genético, aprendido, que qué es, dice, mira, a ciencia cierta nadie te puede dar una respuesta específica y única, pero en última instancia, ¿para qué queremos necesariamente saber de dónde vienen, sino más bien cómo lo vamos a arreglar? Exacto. ¿O sí, qué opinas tú de eso? Bueno, acabas de emplear una palabra muy importante, la palabra cómo. Como que la palabra por qué, las palabras por qué y las palabras para qué, que también importan, claro, y mucho en psicología, son más valoradas en filosofía. Y hay corrientes, por ejemplo, la psicoterapia gestal, pero también distintas terapias humanistas que dicen cómo estás viviendo, cómo lo procesas, cómo lo interpretas, cómo lo sientes, cómo lo vives, partir del aquí y ahora. Que esto del aquí y ahora es antiquísimo. Lo mismo en Oriente que en Occidente. El budismo nos dice que hay que trascender el ciclo de samsara
superando la ilusión del maya. ¿Qué es eso de maya? Pues la apariencia, el artificio, el engaño. Hay que clarificar la percepción, hay que despertar, hay que abrir los ojos, hay que vivir en el aquí y en el ahora. Y los romanos usaban mucho la expresión latina hic et nunc, que significa precisamente aquí y ahora. Pero mencionaste a Claudio Naranjo, un viejo sabio, que él abrevó, fíjate, en Gurdjieff, él era experto en enneagrama, él dice que el primer maestro viviente de carne y hueso con el que convivió y se sometió a terapia fue con Fritz Perls. Entró en contacto con místicos sufíes, o sufís, bueno, de acuerdo a la RAE, el plural correcto es sufíes. Entró en contacto con gente que practicaba distintas modalidades de budismo, y él es un gran teórico del enneagrama y de la psicoterapia Gestalt. Y él siempre dice que en el presente está nuestro punto de poder y que en el presente podemos realizar los cambios. Claro que el pasado influye. Yo estoy seguro que la identidad pues tiene que ver con nuestra historia. Claro. ¿Quién es Mili? Pues es una persona que ha tenido tales o cuales vivencias, que ha tenido tales o cuales interacciones, que ha enfrentado, asumido, superado, trascendido distintos procesos, y sin historia, pues no hay identidad. Por eso muchos dicen, no hay una esencia, hay una historia. Pero aunque la historia tiene un gran peso, pues no es tan cierto aquello de que infancia es destino, por lo menos destino en el sentido de inamovible. Destino que no se puede evitar, que no se puede mejorar. Yo citaba, como si fuera determinante, ¿no? Ándale. Yo decía en la sesión anterior, en el episodio anterior, o más bien en la entrevista que antecedió a Psicosofía, donde entrevisté a mi admirada psicoterapeuta Mili Sánchez Salama, que Carl Gustav Jung decía, el destino tiene peso mientras no volvamos consciente lo inconsciente. Así Entonces, es. la moira, la parca, el hado, el sino, pues serán abrumadores, serán omnipotentes sobre nosotros, pero cuando vamos entrando en contacto y vamos haciendo consciente lo inconsciente, nos vamos liberando del destino, vamos recuperando nuestra libertad. Como tú dices, no caer en determinismos. Estamos condenados sí a la perplejidad, pero no a la impotencia. Sí, como si de alguna manera, no sé, ¿verdad? Es como si no hago como el proceso de conciencia, entonces sí, como decías tú, esta frase de Jung se vuelve real, ¿no? Si no hago conciencia, sigo repitiendo los mismos comportamientos y ahí es donde se vuelve como un determinismo, por así decirlo. Pero el humanismo propone como una visión donde sí puede haber un cambio, si ve a la persona como un todo, cómo resignifican las experiencias, cómo les da un nuevo sentido, y desde ahí sí hay una posibilidad de cambio, de estar, de saber estar, y creo que eso es como pues esperanzador, porque de otra manera es como si dijeras, ya pasó esto y ya no hay opción de tener una versión distinta. Y desde esta perspectiva es, ok, eso pasó, como bien dices, tiene un impacto, tiene una influencia, no lo puedo negar, pero sí puedo decidir qué voy a hacer con eso o cómo voy a experimentarme desde ahí en el aquí y ahora, ¿no? Y entonces yo creo que eso a mí me parece esperanzador, porque de otra manera, pues podríamos hasta caer en estas famosas frases, clichés, por así decirlo, de así soy. Pues yo así soy, ¿no? No tengo opción. Y desde aquí es, no, tú puedes modificar tu experiencia, vivirla, integrarla desde distintos lugares que no hablan de un determinismo, sino de un sinfín de posibilidades para el ser para sí mismo, ¿no?
Así soy, como si estuviéramos disecados, como si Así, un sí. taxidermista nos pusiera una imagen rígida que no podemos Ándale. modificar. Ujú. En psicoterapia gestal se habla de los introyectos, creencias que hemos asimilado que ya no tienen razón de ser, pero que siguen teniendo un gran peso. Fíjate, Mili, en educación y el desarrollo humano se enfatiza mucho el aprendizaje y con razón. Pero el Ujú. aprendizaje, de acuerdo a la etimología, es agarrar, tomar, capturar, acercar, apresar, atrapar. Ujú. Esa es una fuerza centrípeta. Yo creo Ujú. que se necesita el equilibrio de la fuerza centrífuga. ¿Y cuál es esa? La del desprendimiento. Ujú. Soltar fardos, lastres, cargas que me impiden disfrutar la vida, tener la vida en abundancia, desarrollarme como ser humano, conocer mi potencial como persona. Son creencias que por su poca conciencia, otras personas nos han inculcado grabaciones, patrones rígidos, y ha sido tanto la influencia de gente importante en nuestra vida, de la familia, profesores, amigos cercanos, conocidos, influyentes, que creemos todo lo que nos dicen y tenemos que filtrarlo, tenemos que revisarlo, tenemos que ver qué tanto es verdad para nosotros y qué tanto es una creencia, un fardo, un lastre Ujú. que nos conviene soltar. Así es. Es la Yo creo fuerza que, centrífuga. ajá, Uh -huh. exacto, que haya como este equilibrio, como bien dices, ¿no? Entre lo que aprendo y lo que suelto. Y finalmente es parte como del proceso, ¿no? La psicología humanista habla mucho como de la autorrealización. Uh -huh. Hablan algunos de los humanistas de esta parte de entender que es un proceso, ¿no? Por eso hasta Rogers como habla esta parte del proceso o el arte de irse convirtiendo en quien uno es en persona, ¿no? Y creo que tiene que ver con, como para poder sacar esta esencia, pues es ir soltando todo eso que tú comentas a través de una fuerza centrífuga y poder darnos cuenta que la mayoría de las cosas que pensamos y creemos ni siquiera es nuestro pensamiento. Miguel Ruiz, el autor de los 4 acuerdos, Sí. decía él que él creía que el 98% de las cosas que creemos y pensamos no es nuestra, ¿no? Es parte del proceso de civilización y que por ahí un 2% sí es nuestro, por estar inmersos en la civilización y en la cultura y para poder funcionar dentro de ella, pues traemos todo este aprendizaje. Pero desde esta perspectiva humanista hablamos justo de esto que tú comentas de cómo voy soltando estas creencias que no me son útiles para volverme auténtico. Rogers hablaba mucho de eso, ¿no? Otro psicólogo humanista, de la importancia de que las relaciones interpersonales más ricas y más como nutritivas, por así llamarlo, eran las que se daban cuando tú podías alcanzar tu autenticidad, cuando no tenías que fingir, no tenías que estar pretendiendo, sino donde eras tú. Y yo creo que para eso primero tenemos que ver cómo estamos nosotros con nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué Sí. tal el autoengaño? Soy yo mismo primero conmigo mismo, voy haciendo a través de esta fuerza centrífuga, qué voy soltando, qué ideas, qué lastres que me impiden ser realmente quien yo soy, que realmente mi esencia florezca ante mis propios ojos, me pueda dar cuenta de quién soy sin este pretender, y desde la autenticidad disfrutarse mucho, ¿no? Sí. Mencionas a Carl Rogers, su libro más famoso es On Becoming a Person, el proceso de convertirse en persona, y él dice que la principal herramienta terapéutica o instrumento terapéutico es the unconditional positive regard, la aceptación positiva incondicional. Simplificando, puede haber conductas negativas y conductas positivas.
pero las personas son siempre buenas. Y el psicoterapeuta debe crear una relación donde el otro se sienta valorado, aceptado incondicionalmente. Aceptar incondicionalmente no significa que estás de acuerdo con todo lo que dice, con todo lo que piensa, con todo lo que hace. Puedes discrepar, tener divergencia, pero como ser humano lo reconoces como una dignidad extraordinaria y un valor inamovible. ¿Y cómo nos cuesta? Porque estamos acostumbrados al condicionamiento, al premio y al castigo. A veces siento que la vida nos programa como a las focas o a los leones marinos, que les dan unas sardinas y tocan una corneta y aplauden y hacen cosas graciosas. Y parece que los seres humanos también todo el tiempo, la mayor parte del tiempo nos están programando para dar ciertas respuestas. Pero mencionaste a Miguel Ruiz, que habla mucho de la sabiduría tolteca y los 4 acuerdos. Él está emparentado con aquella sabiduría ancestral, chamánica. Pues hubo un sudamericano llamado Carlos Castaneda, claro. que estudiando en la Universidad de California de Berkeley, supo de chamanes mexicanos y viaja a México para entrar en contacto con un chamán huichol, don Juan Matus, pensando que él, como estudiante de antropología, Carlos Castaneda, pues iba a estudiar a un indígena con saberes primitivos, con conocimientos anticuados, y entra en contacto con una realidad aparte y con una sabiduría muy superior a la que él estaba estudiando en la universidad. Bueno, no me voy a meter con la obra de Carlos Castaneda, sino nada más digo una frase que tiene que ver con lo que tú dijiste. Ay, no, pero sí cuéntanos. Bueno, Carlos Castaneda decía que el ser humano debe evitar ser alimento del águila. Traducción. Debemos evitar ser tragados, devorados, comidos por el entorno, por el ambiente, por la presión social, por los usos, por las costumbres, por las convenciones, y tenemos que buscar la autenticidad. Y fíjate, mencionaste a Rogers. Bueno, voy con Jung y me regreso con Rogers. Jung siempre paraba mientes, reflexionaba mucho en que la palabra persona originalmente significa máscara, careta. Así es. Sí, la palabra persona es lo que suena a través de, y se refiere a una careta de madera que se usaba en el teatro griego. Los griegos le llamaban prosopón, los romanos le llamaban persona, y significa máscara. Pero ahí va implícita la idea, Mili, de que pretendemos, simulamos, actuamos, fingimos. Y a veces lo tenemos que hacer si queremos quedar bien con quien tiene poder sobre nosotros. Tú quieres un empleo, tienes que ofrecer tu mejor rostro para hacerte atractivo para el empleador, para que te vea como un recurso valioso para la empresa. Y ofreces tu rostro más amable. Ahí hay algo de ocultamiento. Claro, de manipulación, claro. de máscara, claro, de personaje, lo viéramos como desde el enneagrama. Exacto. Pues sí, es volverme un actor de acuerdo a la conveniencia, ¿no? Por algo son los convencionalismos, porque resultan convenientes para algo, pero bueno, si lo vemos desde, me marca ahí que mi conexión está inestable, pero sí me sigues. Se ralentiza un poco tu imagen, pero se escucha perfectamente. Okay. Pero sí, así es, como esta parte de volvernos auténticos no es tan sencillo, porque realmente desde chiquitos vamos aprendiendo, saluda, dale un beso, y a veces, aunque a lo mejor aquí ya me estoy yendo a otra corriente, que tuve la oportunidad de conocer a Anna Miller, que fue discípula directa de Alexander Lowen. Ajá, y energética.
de bioenergética, y me acuerdo que ella vino a Torreón, la invitó a Azucena Armas, y me acuerdo que, bueno, Azucena, gran colega y amiga, y me acuerdo que Ana Miller decía que desde chiquitos vamos haciendo, o sea, esto es tan falso para nuestro cuerpo y tan no orgánico que hasta vamos haciendo corazas. Entonces dice, forzamos a veces a los niños a saludar, ¿no? Y ella decía, un bebé, a sonreír, dice, un bebé te saluda y te abraza, un bebé chiquito, un niño pequeño, te abraza con todo su cuerpo, con todo su ser, ¿sí? Nosotros los adultos ya no abrazamos así. O sea, abrazamos y es así la palmadita, pero no se vayan a juntar los cuerpos porque, ay, no, eso no está bien, porque no es lo indicado. Entonces, eso lo fuimos aprendiendo orgánicamente. Nuestro cuerpo podía entregarse y sentir de una manera muy diferente a cómo nos vamos condicionando. Entonces, desde bien chiquitos es, saluda, sí, no, pero dale un beso. Dale un beso. Entonces ahí está el bebé torciendo el cuello, ¿no? Entonces vamos aprendiendo a ser falsos hasta con el cuerpo. O sea, sí, estoy bien, esta careta que bien dices, ¿no? Esta persona, todo está muy bien. Y pues ahora sí que como Garriga, ¿no? Hago reír a todos y aparezco que estoy muy bien, como la famosa poesía, pero llorando, realmente... sí. Estoy reír llorando, ¿no? Y eso es cierto, pues yo creo que vamos a lo mismo, ¿no? Si estamos hablando del proceso de ser más que de ser, de como conocer nuestra esencia, ¿no? De ser lo que realmente somos. Y ella dice, no está mal, digas al niño que salude, pero no le digas cómo, ni lo forces, déjalo que encuentre su forma, ¿sí? No tiene que ser a través de un beso, no tiene que ser a través de la mano. Cada quien puede ir encontrando eso, ¿no? Ella lo comentaba y se me hacía muy interesante porque sí es cierto, estos convencionalismos culturales, desde ahí pues vamos siendo una domesticación. Son pesos vivir, que abruman, ¿no? sí. Y algunas cosas pues ahí van y nos ayudan a ser funcionales, pero hay otras cosas que necesitamos ir soltando y ligando para que la experiencia de ser y estar sea cómoda, sea de realización, de autorrealización. Y si no lo hacemos, estamos buscando constantemente irnos o al pasado, que realmente pues no existe, porque realmente ni existe el pasado, es más bien lo que yo estoy pensando en este momento del pasado, pero ese pensamiento está sucediendo aquí. O sea, entonces el pasado ya no está. Si me estoy acordando de él, está aquí, ahora en mi pensamiento. El futuro también está aquí y ahora en mi pensamiento. Me fui, ¿sí? A una cosa que fantaseé, pero está en mi pensamiento. Entonces, como está aquí, lo puedo transformar, me puedo transformar y puedo transformar la experiencia. Claro. Y esas actitudes, ¿no? de encontrando como cuál es el sentido de ser yo. Si no soy un personaje, ¿quién soy? Y a veces como en las famosas existenciales. Y me acuerdo que en una ocasión escuché también una conferencia de Claudio Naranjo que decía, lo mejor que le puede pasar al ser humano es estar harto de ser el mismo. Porque entonces es cuando realmente se va a dar cuenta que no es el mismo, que es un personaje y ahora sí va a empezar a buscar a ver quién es él realmente, ¿no? ¿Quién es ella realmente? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, nos la pasamos actuando y ya que hablamos de actores, la palabra griega para actor era hipócrita. Fíjate, hipócrita. ¿Poco? Sí, así como, no. bueno, y Qué vuelvo fuerte. con Jung, tú lo sabes, contrapone la persona a la sombra, pero mencionaste a Rogers. Rogers contrapone el organismo, que es la parte auténtica, genuina, verdadera, original, al self, que es un yo neurótico o neurotizante, una personalidad tóxica, y tenemos que hacer más contacto con nuestro organismo y buscar lo que él llama la sabiduría organísmica. ¿Cierto? Y luego te metiste con
con la bioenergética. Bueno, te digo que luego me pierdo, ¿ves? No, pero está muy Estoy bien. dispersa. Es que todo tiene que ver, o sea, Wilhelm Reich, el padre de la vegetoterapia, que fue el discípulo más loco de Sigmund Freud y que le dio toda la importancia a la capacidad orgásmica, al placer y el sexual más intenso, y que decía que para efectos prácticos nuestra personalidad se apreciaba en la rigidez o flexibilidad de nuestros músculos esqueléticos, en las armazones, en las corazas corporales o somáticas. Y luego Laguen, Alexander Laguen, que sin llegar a las conclusiones más locas de Reich, que quería crear acumuladores de energía orgónica, si le llamaba los él, orgones. los famosos orgones, sí se metió con el sentido de que hay una sabiduría natural en el cuerpo y que el cuerpo, bueno, no es cierto que no mienta, sí miente, pero miente menos que la palabra, miente menos que la personalidad que razonablemente mostramos al mundo. El cuerpo denuncia y revela más lo que somos, lo que somos. Claro, pues también lo que hacemos. Lo que hacemos, como decía el ranchero. Pero fíjate, cómo, y luego te metiste con el enneagrama. A ver, Mili, hay muchos psicoterapeutas que dicen el enneagrama no es nada científico, no tiene ningún fundamento racional, pero hay universidades de prestigio que incluso dan cursos, posgrados de enneagrama. Yo en alguna época me sentí también atraído por eso, hice todo tipo de tests, a ver cuál era mi eneatipo, cuál era mi pecado capital, porque hablan de los 7 pecados capitales, le agregan al tercer eneatipo y al sexto eneatipo, pues le agregan, ¿cómo se llama? Vanidad y miedo. Exactamente, la vanidad y el miedo, pero son los 7 pecados capitales. Tú, a ver, vamos a ver qué tanto se atreve Mili de tus tests y de tu observación y quizá de la ayuda de conocedores. ¿Cuál es el eneatipo dominante en tu personalidad? Ah, ¿en la mía? Sí, la de Mili Sánchez Salama, Mili. Si lo vemos desde el enneagrama, mucho tiempo creí que el eneatipo que más como me identificaba y sobre todo, bueno, me acuerdo haber hecho esto desde la carrera. Ahorita tengo 45 años, estoy hablando que a lo mejor la primera vez que tuve contacto con enneagrama ha de haber sido en mis 20 y algo. Al inicio de mis 20. Y yo creía identificarme con el 7, con la gula. Pero me acuerdo mucho tener un maestro, ya cuando iba a tener la oportunidad de entrar a tomar un taller con Claudio Naranjo. Él tiene una escuela, dejó un legado muy grande que son los famosos SATs, todas estas escuelas de autoconocimiento. Y que tú tomaste un seminario con Claudio Naranjo, esta señorita, sí, le gusta conocer a los maestros en vivo a todo color, de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y ahí voy y los persigo, Así como estuviste en contacto con Albert Ellis, también con Claudio Naranjo, y creo que con John Grinder, pues con todos los famosos, ahí anda Mili. Bueno, y luego, entonces eres 7 y tu pecado capital originalmente creías que era la gula. Creía que era ese, y para entrar a ese taller tuvimos oportunidad de entrar con un terapeuta, bueno, con un conocedor, muy gran conocedor y una persona que admiro mucho, que es Rafael Ruiz, y también con él tuve oportunidad y él me decía, yo no creo que sea 7, dale una muy buena leída al 6. ¿Sí? Y luego después también tuve clases con otra persona, también conocedora de enneagrama, también alumna de Claudio Naranjo, que fue Raquel Villafuerte, con Guadalupe Coello. Entonces tuve oportunidad de conocer con varios discípulos de él y después salir y ver
Y me encanta porque dice, si tienes duda de cuál es tu eneatipo, eres un 6. y bueno, creo que hay mucho de 6. Creo que el pecado capital, ¿cuál es? El miedo. Sí, sí, sí. Y cuando Raquel, me acuerdo que me hizo una pregunta, Raquel es una psicoterapeuta de Monterrey, que a mí me gustó mucho y me decía, mira, lo que es una pregunta que yo creo que puede ayudar a cualquier persona porque te puedes identificar con muchos. Cuando tú haces el test, varios pueden salir muy altos, pero pregúntate, ¿qué de estos me ha metido en más problemas? ¿La gula, que es la de 7, o el miedo, que es el del 6? En tu vida, ¿qué te ha metido en más broncas? O sea, seguramente las dos cosas, pero ¿cuál dices? Híjole, por lo que más he tenido problemas en la vida es por el miedo o por la gula. Y la gula no necesariamente es la comida, sino el querer siempre más, ¿no? De lo que sea, de conocimiento, de... Fuerza centrípeta. Para mí. Sí, agarrar, atrapar. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que una de las cosas que me quedé de ese taller, porque solo fui a un SAT, yo tenía intención de tomar todos. Y me acuerdo que en una oportunidad que tuve de acercarme con Claudio, porque éramos 80 personas, entonces, pues más bien teníamos personas que nos iban ahí guiando. Me acuerdo que me dijo, ya no vengas. Y yo, ¿cómo? Dijo, ya no vengas. Estás buscando afuera. Estás buscando afuera, estás buscando un maestro, estás buscando las respuestas afuera. ¿Por qué no te quedas en silencio y tratas de encontrar lo extraordinario en lo ordinario? Qué bello, Mili, bellísimo. Me quedé impresionada. ¿Y cómo impresionada. No? Sí, sí, sí. Y me dijo, ya no leas, ya no vayas a tanto curso, estate en el silencio y escúchate a ti. Ahí hay cosas por ver. Y me quedé en silencio. Y dije, ok, muy bien. Me gustó mucho, ándale, ya ando aquí tirando cosas de la emoción. Me gustó mucho, me pareció que, pues no sé, me parece muy sabio, de pocas palabras, pero muy acertado. Y entonces también como que dejé de rascarle exactamente si es esto, si es lo otro, si es aquí, si es allá. Leo mucho del eneagrama y me gusta, y veo y digo, pues si de este eneatipo me sirve esto, de lo que sugieren para el trabajo, pues hago eso. Si es de este otro, hago este otro. Pero bueno, no sé, tú te identificaste en su momento cuando tuviste ese interés profundo por el eneagrama, aunque haya sido pasajero, ¿te identificaste en algún eneatipo o no? Pues la mayoría de los exámenes que hice y también la asesoría que recibí, para mi sorpresa me ubican en el 1. Y mi pecado es la ira. Y me acuerdo que vino una psiquiatra muy famosa de la Ciudad de México, hace años, en el CENINDE, un centro que tenía Tere González Alcocer, dicho sea de paso, la primera esposa de nuestro exalcalde Jorge Cermeño. Y ella también me confirmó que yo era eneatipo 1 y revisó pues mis corazas, mis estructuras corporales, mis rigideces somáticas. Me dijo, eres 1 y te hace falta esto, y tienes que expresar tu enojo, que me ha costado mucho saber expresar mi enojo. A veces justifico lo que me hacen, y con ayuda de psicoterapeutas me dicen, abre los ojos, enuncia los hechos, no justifiques. A ver, aunque todo lo procesamos subjetivamente, vamos a tratar de ser más objetivos. ¿Qué pasó? Y entonces, tienes derecho a enojarte, tienes derecho a molestarte, tienes derecho a expresar tu enojo. Y me ha costado mucho. Pero sí, o sea, la mayoría de los exámenes es el 1. Y yo creo que en eso, que decías hace ratito, que muchas personas hablan de cómo el eneagrama no tiene una base científica como tal.
decía Claudio Naranjo, me acuerdo que en varias entrevistas que le han hecho, y muchas de ellas están en YouTube, para quienes le interesen, pues pongan Claudio Naranjo, y hay muchísimas entrevistas de él. La magia de que podamos tener a varios de esos grandes maestros Sí. al acceso de YouTube. Y en algunas de ellas él comentaba eso, ¿no? De cómo a veces creemos que si algo no lo podemos ver o medir, no existe. Y decía, si la ciencia no fuera tan así tan radical, se podría reconocer que hay más cosas de las que siempre vemos. Yo creo que actualmente cada vez hay más médicos, más científicos que están mucho más abiertos a reconocer. Sigue habiendo muchos más conservadores, pero yo creo que cada vez también hay más, también en la apertura de ir viendo distintas como corrientes donde no todo es necesariamente científicamente comprobable. Toda la parte, por ejemplo, si nos vamos desde ese punto de vista, pues Elizabeth Kubler-Ross, aunque siguió el método científico, pues finalmente se atrevió a entrar a un tema donde fue muy criticada por el gremio médico, que fue empezar a estudiar la vida después de la muerte, las experiencias cercanas a la muerte, la gente que fue declarada muerta y luego regresaba, y cuál había sido la experiencia. Entonces, creo que cada vez hay más personas que se animan a decir, no necesariamente todo se tiene que explicar de cierta forma, ¿no? Por eso cuando tú me preguntabas en la primera experiencia de plática que tuvimos por aquí por Zoom, y que me decías, bueno, ¿cuál es como la corriente que más sigues? Yo realmente creo que respeto la mayoría de las, aunque no es de todas las corrientes, aunque no necesariamente las aplique todas, me gusta conocerlas, ahí entra mi parte de la gula, me gusta conocerlas, pero sí creo que realmente, no sé, a lo mejor estoy mal, pero podemos tener toda la teoría, puede estar científicamente algo comprobado, pero si, ahora sí como decía Jung, que esa frase yo creo es mi favorita de él, decía, conozca todas las teorías, ¿sí? Pero en el momento de trabajar con un ser humano sea solamente un alma frente a otra alma. Y escucha lo que te están diciendo. Entonces, no sé, también Claudio Naranjo decía eso, tú podrás tener todas las teorías, pero lo que va a formarte como terapeuta son tus experiencias de vida, y eso es lo que vas a poder poner al servicio del otro. Y algunas cosas no las puedes comprobar científicamente, pero te hicieron evolucionar y poder empatizar desde otro lugar. Entonces, bueno, esta corriente es mucho lo que propone, ¿no? No puedes seccionar, somos un todo. Entonces yo creo que pues todo eso que hemos ahorita platicado, para mí es que me gusta así como agarrar de todo, se me hace bien importante, y no descarto, o sea, me apasiono de la misma manera escuchando toda la parte de psicología que está científicamente comprobada como la que no. Entonces a mí me gusta saberle ahí de todo, y luego hay muchos que dicen, ay no, pues el que mucho abarca poco aprieta. Bueno, pues también es válida esa percepción. Sí, claro, completamente. Y me acuerdo de un personaje bueno, en una obra de William Shakespeare le dice a Horacio, en el cielo y en la tierra hay más cosas de las que habla tu filosofía. Y sí, wow, sí. Entonces, a veces confundimos la ciencia con el materialismo más ramplón, y hay que reconocer que todo merece un enfoque más rico, una metodología sí exigente, pero estar abiertos, porque las mentes son como los paracaídas, funcionan cuando se abren, ¿verdad? Y a veces estamos muy cerrados, y lo que se rechazaba en un principio, después se convierte en una piedra de toque de la ciencia. Lo mismo ha ocurrido en las ciencias duras como ocurre en las humanidades, en todo tipo de disciplinas. Bueno, pero insisto, aunque
el pasado, la historia tienen peso e influyen en nosotros. En el momento presente tenemos la capacidad para enriquecer nuestra vida, refinar nuestra sensibilidad, mejorar nuestra percepción, incrementar nuestra conciencia, tener relaciones humanas más significativas, más ricas, más planificantes. Sí, auténticas. Y siempre estamos aprendiendo y también siempre tenemos que desprender aquello que nos tragamos y que nos hace daño o aquello que funcionó para algo, pero ya no tiene por qué funcionar en esta época que estamos viviendo. No somos animales disecados, no somos tampoco animalitos amaestrados como las focas que por tocar una corneta o mover una pelota les avientan las sardinas. Somos mucho, pero mucho más que eso. Y por ejemplo, o sea, si alguien quisiera conocer más de lo que es como esta corriente filosófica que es el existencialismo, ¿qué libros, por ejemplo? Yo obviamente me acuerdo que cuando llevé la parte de humanismo, recuerdo mucho que en la carrera Elba López Borrego habló mucho con nosotros de todo lo que era el humanismo y ella... o sea, como que tengo claro haber visto ese módulo del humanismo con ella. Y recuerdo que lo disfruté muchísimo. Y bueno, sabía yo que tenía los existencialistas un peso en lo que es el humanismo. Si alguien quiere conocer y es su primer acercamiento, o sea, a mí me ha tocado que a veces me dicen, Mili, yo no tengo como mucho interés por la filosofía o no lo tuve porque a lo mejor mis primeros encuentros que tuve con la filosofía no fueron gratos. Era leer el libro de texto, no era ameno, no era algo que despertara mi interés, pero poco a poco me he dado cuenta cómo la filosofía realmente está en todo y es parte del todo. Y si alguien quiere tener unos primer acercamiento con algunos autores existencialistas, como que, ¿cómo se pueden acercar? ¿Qué pueden leer? ¿Qué les recomendarías tú? A mí se me haría, la verdad, interesante saber, o sea, hasta para mí. Por supuesto. Mira, piensa en Laura Peirce, que fue una gran teórica y que no ha recibido el reconocimiento que merece. Se habla mucho de Fritz Perls, pero Laura Peirce, así como Paul Goodman, desarrollaron extraordinariamente la teoría gestáltica de la psicoterapia gestal, para no confundirla con la psicología gestal de Kafka, de Wertheimer, de Kohler. No, psicoterapia gestal. Y Laura Peirce era una mujer muy cultivada, muy superior en formación filosófica a Frederick Salomon Peirce, Fritz Perls. Ella leía a Martin Buber, ella leía a Martin Heidegger, ella leía a Edmund Husserl. Y entonces, por una parte, la fenomenología que dice que hay que ver hay que darnos cuenta de lo que percibimos. La fenomenología como la descripción neutra de las vivencias. Es no una interpretación, no una elaboración, no una elucubración, sino el contacto directo. Y luego el existencialismo con Soren Kierkegaard, que dice la filosofía hegeliana, la filosofía racionalista que dominaba Europa, pues es un castillo majestuoso, es un palacio impresionante, pero en ese castillo no cabe Mili Sánchez Salama, no puede vivir un ser humano común como Antonio Álvarez. Necesitamos una filosofía que tenga que ver con la existencia concreta de seres reales. Y entonces surge el existencialismo. Y yo recomendaría que se acercaran primero con Soren Kierkegaard, que es un gran danés, no a la manera de Scooby-Doo, es un gran pensador de Dinamarca, es un gran danés, y pensaran también en el libro más importante para muchos de la filosofía del siglo XX, El ser y el tiempo, donde se habla del Dasein y del Dasein, que simplificando para facilitar la comprensión, la vida negativa, la que conviene rechazar, la existencia banal, le llama él, es el Dasein, y la existencia, la vida, él no usa el término,
yo estoy simplificando. La existencia auténtica, ese término sí lo usa. La vida mala, ese término no lo usa él. La vida buena, perdón, es el Dasein, y habla de los existenciales, y habla de, así como hay cosas negativas y hay cosas muy positivas. Entonces, acercarse a estos pensadores, a Gabriel Marcel con Tener o Ser, que hasta Fromm sacó un libro que se llama Ser o Tener, basándose en Gabriel Marcel, leer a Jean-Paul Sartre, en fin, hay muchas cosas valiosísimas que hay que retomar. Y tú que tomaste tu diplomado en Gestalt precisamente, me gustaría saber, por ejemplo, también de ahí de la psicología Gestalt, que entra dentro pues del humanismo, como qué libro se te hace también que si alguien que no es ni psicoterapeuta ni psicólogo, pero quiere tener como un acercamiento, conocer de esta corriente, como qué libros se te hace que pueden ser como el primer acercamiento, un acercamiento amigable, ¿qué libros pudieran ser? No es el primero cronológicamente hablando, pero está Gestalt Verbatim, y está también, ese es de Peirce, pero de Claudio Naranja, el chileno que tú acabas de mencionar, que va más allá de la Gestalt y que se acerca mucho a la psicología transpersonal, que él no le gustaba el término de psicología transpersonal porque no se identificaba con Groff, aunque sí con Alan Watts y con Ken Wilber. Pues está ¿cómo se llama? La nueva y novísima Gestalt. O una aproximación más anecdótica, más vivencial, más de experiencia, pues dentro y fuera del tarro de la basura, que son memorias, no es la biografía completa, pero son memorias de ese loco genial que era Fritz Perls, y que Claudio Naranjo decía es un gurú. Y Fritz Perls estudió budismo zen en Japón, estuvo en un monasterio, aunque él era todo menos solemne, rígido, llegaba a dar consejos contradictorios. Deje de meditar así y póngase a bailar, váyase a la disco, diviértase, suéltese. Pero insistía mucho cuando tú te dabas cuenta de algo que habías alcanzado, usando el término zen, un satori, un mini satori, que es el término que se usa en Japón en el budismo zen, para algo que te va propiciando la moksha, la liberación, y te va acercando al nirvana. Son esos darte cuenta, o usando terminología en inglés, los insight, pero insight especialmente significativos, de gran peso. Y fíjate, Martin Buber decía, las preguntas de Kant, que Kant era existencialista, pero Martin Buber sí se acercó mucho al existencialismo, y Laura Posner, después Laura Peirce, aprendió mucho de Martin Buber. Dice, las preguntas de Kant son las preguntas que todos debemos hacernos. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el ser humano? Pues, ¿qué es lo que podemos saber? ¿Qué debemos hacer? Es decir, cómo comportarnos. ¿Qué nos cabe esperar? ¿Y qué es el ser humano? O sea, son preguntas, grandes cuestionamientos que todos los seres humanos deberíamos tratar de responderlos. Y en la experiencia concreta del día a día. Y eso nos lleva a la reflexión de la que hablaba Sócrates. Una vida sin reflexión no es una vida que merezca ser vivida, no es una vida en el plano realmente humano. Pues sí nos hace falta mucha reflexión. Pues ya estamos muy teóricos. Aunque, oye, Mili, pero teoría viene de mirar, fíjate. Teorein significa mirar, percibir visualmente, observar, ver. De ahí viene teoría. Y son distintas perspectivas, enfoques, miradas que amplían nuestra percepción. Y yo sé que ya lo dije, a mí me llama mucho la atención que el verbo respetar coincide con la palabra zen japonesa, que etimológicamente significa mirar, ver, observar,
descubrir con la mirada. ¿Y cuándo somos realmente más respetuosos? Cuando hemos mirado, cuando entramos en contacto verdadero, cuando estamos plenamente en el aquí y en el ahora y dejamos a un lado nuestros prejuicios, nuestros introyectos, nuestros lastres, nuestros fardos, nuestras caretas, nuestras máscaras, nuestras armaduras, nuestros escudos, nuestra panoplia. ¿Qué es eso de panoplia? El conjunto de las armas con que vivimos el día a día, porque alguien nos convenció que la vida es lucha, que la vida es lit, que la vida es pugna, que la vida es guerra. Y habrá momentos en que será necesario defendernos y hasta pelear. Como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para todo, pero la vida no tiene por qué ser lucha permanentemente. Es algo que podemos gozar, disfrutar, vivir plenamente. Y con ayuda de psicoterapeutas brillantes como Mili, pues se puede lograr con mayor facilidad. Ay, no, pero me encantó eso que dijiste de la vida es lucha y de que, o sea, de cómo a veces podemos creer eso, porque me hizo acordarme mucho de cómo, creo fue Rogers, que decía que una de las cosas que nos puede liberar, y haciendo ahorita como recuento a esto que decías de la lucha, es liberarse de los mecanismos de defensa que fuimos adquiriendo al creer que teníamos que ir luchando, ¿sí? Entonces, yo creo que todo esto se va conjugando, ¿no? Si yo vivo todo esto como una lucha, como una pelea, pues me pongo unos escudos, mecanismos de defensa para ir por ahí. Desde el enneagrama le podemos llamar personaje, desde la bioenergética le podemos llamar coraza, ¿sí? Desde el teatro griego, desde Jung, pues persona, pero como esta parte de, a través de lo que comentabas tú al inicio de la plática, de la fuerza centrífuga, ir soltando estos mecanismos, bajar las defensas, ¿sí? Y dejar que la esencia orgánica surja, ¿no? Esta esencia no hace tanto ruido, a diferencia del mecanismo de defensa, el ego, la coraza, el personaje, hace mucho estruendo, ¿no? Y la esencia no hace tanto ruido, ahí está calmadita, nomás esperando que se caiga los mecanismos de defensa, el ego, lo que nos pintamos para no sentirnos heridos, expuestos, vulnerables, pero ahí está, ¿no? Ahí está esta parte orgánica, organísmica, ¿no? Entonces, no sé, como que ahorita que dijiste todo eso, se me vino esto a la mente, así como conjugando o integrando lo que comentamos a lo largo de este intercambio de ideas y de sentires y puntos de vista. No, completamente de acuerdo absolutamente de acuerdo contigo. Y yo siento que el corazón, en un sentido, nos hace daño. ¿En qué sentido? Corazón como aumentativo de coraza. Tenemos una corazota, una cascarota, estamos petrificados, solidificados con escudos, nos da miedo abrirnos, nos da mucho miedo abrirnos. Habla por ti, bueno, a mí me da miedo a veces abrirme y que cada quien diga si le da miedo o no le da miedo, pero yo estoy convencido que el antónimo, lo opuesto, lo antitético al amor, no es el odio. Es el miedo, que es el pecado capital, que a cierta persona dice que le toca, a Mili, es el miedo, porque el mismo odio, Mili, surge del miedo. ¿A quién odias? A quien le tienes miedo de que te pueda dañar, que te va a perjudicar, así ya está. Entonces el miedo y la ignorancia dan origen al odio. Pero, insisto, usando la terminología gestáltica, los introyectos, las grabaciones, los mensajes, las programaciones, las ruedas de molino con que hemos comulgado, las creencias que nos agobian y que son lastres y que nos convendría soltar, nos lleva a una autoimagen fosilizada y también a una imagen del otro como cosas, como objetos, con las que entro en pugna y que debo controlar, manipular, manejar. Yo quiero leer algo que tú conoces muy bien. Esto de que dice,
hablando de una relación de pareja, pero puede ser una relación padre-hijo, una relación madre-hija, hijo, hermanos-hermanos, amigos, etcétera. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, tú no estás en este mundo para cumplir las mías, tú eres tú, yo soy yo, y si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Y si no, pues no puede remediarse. Yo falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Y yo falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Y a mí me da gusto que Mili sea ella, como espontánea, fresca, natural, vibrante, viva, llena de energía, que se atreve a compartir cosas personalísimas que no le han salido callos en el alma. Entonces, tú eres un maravilloso ejemplo. Eres una presencia nutricia en la vida de mucha gente. Mucha gente me ha manifestado después de ver el primer episodio, Mili, se comunicaron con tu amigo y servidor para decirme cómo les había gustado tu intervención en el primer episodio. Y yo digo, a esa mujer luminosa yo la conozco desde hace varios años, no digo cuántos, porque a las mujeres no les gusta que hablemos de... Ay, pues ya dije que tenía 45. Pues sí, pero más de sabiduría. Bueno. Pues sí, ya dije otras cosas, no diré la edad. Pues sí, muy bien. Muy No, bien. hombre, no, pues gracias. Hay muchas cosas que vamos a abordar. Insisto, la gente que nos hace el favor de vernos, de favorecernos con su atención, sugiéranos qué les gustaría que abordáramos. Siempre se quedan cosas en el tintero y a mí, que he subido varios videos y también a Mili seguramente, que también ha subido varios videos, siempre me digo, ay, ¿por qué no hablé de esto? ¿Por qué no abordé tal cosa? ¿Por qué omití tal otra? Siempre va a pasar así. Claro, pero cada episodio va a conservar su espontaneidad, su flexibilidad, su frescura, su apertura. ¿Algo que quieras agregar, Mili? Mili. No, hombre, pues encantadísima, en serio que no dejo de sorprenderme de este reencuentro. Ha sido muy enriquecedor para mí. Como conocerte desde otro lugar bien diferente y permitir que me conozcas desde otro lugar bien diferente y al mismo tiempo quedar aquí, pues compartiendo a quien nos quiera escuchar y coincido contigo, todas las ideas que nos den de qué podemos platicar y capaz que por ahí hasta invitamos a alguien que quiera agregar algo, que nos quiera direccionar, dar su punto de vista, jalar las orejas por algo que dijimos, pues estamos aquí. Y que se quiera pelear con nosotros, que se vale. Sí. Y yo la verdad me quedo sorprendida, gratamente sorprendida y agradecida de este encuentro, que no fue ni planeado, fue espontáneo y pues bueno, me quedo muy agradecida y bueno, pues esperando el próximo encuentro para ver qué platicamos y qué intercambios de idea, y me quedo también con los libros que comentaste, porque me interesa ahí luego darles una ojeadita, aunque no tanto, como dijo luego Claudio Naranjo, quédate en el presente y encuentra lo extraordinario en lo ordinario. Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y no se puede ser agradecido, ser infeliz siendo agradecido. Entonces, la gratitud es algo que cultivamos a diario y pues enriquece nuestra vida. Pues gracias por el favor de su atención. Mili Sánchez Salama y un servidor. Dentro de un par de semanas esperamos estar aquí. Hasta pronto, Mili. Bye, bye. Gracias. Nos vemos.